Dios te bendiga, Gosén. Gracias por conectarte una vez más en esta noche hermosa que hizo el Señor. Señor, te damos las gracias y queremos que te glorifiques en cada lugar y en cada persona que nos esté mirando en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El esplendor de un rey, vestido de majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Dile su nombre. Su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Eres digno de admirar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Dile, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Él.
Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Y en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. Y en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Y en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Justificado. Gloria a Dios, adoremos al Señor en esta noche. Vamos a cantarle al Señor, vamos a adorar al Señor de una manera especial, porque el Señor es nuestra roca, nuestra confianza, nuestra fe, nuestra certeza, nuestra seguridad está en las manos del Señor. Damos gracias a Dios porque podemos adorarle. Damos gracias a Dios porque somos libres para adorar al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bienvenidos a Gosén en Casa. Vamos a seguir todos los miércoles por Facebook y por YouTube. Mientras esto siga, tenemos que los miércoles en la semana estar a través de esta red social. Conéctate, conecta a otros para que puedan ser bendecidos.
Quiero leerles un texto de la palabra que dice en Isaías 40:31. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Hay nuevas fuerzas para ti. Volarán alto como con alas de águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Qué hermosa promesa del Señor tenemos para todos nosotros. Si usted confía en el Señor, yo confío en el Señor. Y aunque usted no se sienta totalmente seguro, declárelo: Señor, yo confío en ti. Dame esas fuerzas que necesito para seguir hacia adelante. Queremos orar por todas tus peticiones. Puedes enviarlas todas a través de Facebook. Puedes enviar todas tus peticiones. Tenemos un grupo de intercesores que tomará cada una de tus peticiones para llevarlas delante del Señor, delante de nuestro Dios, nuestro Creador, el que todo lo puede, el Dios de lo imposible. ¿Cuánto han experimentado el Dios de lo imposible? Ese es el Señor que está con nosotros como poderoso gigante. Vamos a orar. Señor, yo te pido, te doy gracias y te pido, Dios, que te glorifiques en cada una de estas peticiones. Te pido que te glorifiques en cada uno de los corazones que están sintonizados en este momento, Señor. Toma sus peticiones y ponlas delante de ti, Señor. Te rogamos, Dios, que te glorifiques en cada una de ellas conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Pedimos por los enfermos, Dios. Tu palabra dice que tú llevaste todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y nosotros lo creemos, Dios. Los ponemos delante de ti, Señor, para que tú te glorifiques y tú les sanes donde quiera que estén, así estén en el hospital, así estén en la sala de intensivo, que tú te pasees en ese lugar como solo tú sabes hacerlo, como lo has hecho antes, Señor. Y te pedimos salvación para cada una de estas personas. Te pedimos sanidad, Señor. Te pedimos fe y consuelo, Señor, en este momento para cada uno de ellos, para sus familiares, Señor, que tú te glorifiques de una manera especial. Señor, en este momento te pido que tú obres en cada creyente, en cada persona que nos está escuchando, y que tú eches fuera el temor en el nombre de Jesús. Hacemos inoperante todo espíritu de temor, Señor, porque tú, Señor, nos das confianza, nos das dominio propio, Dios, y te pedimos que te glorifiques de una manera especial, Señor. Que no temamos, sino que confiemos en ti, en tu palabra, por cada obrero, Dios, médico, enfermero, cada uno que tiene que salir a esta línea directa con cada enfermo, Dios. Glorifícate de una manera especial. Allégate a ellos, Dios. Pon un cerco alrededor de ellos, pon murallas alrededor de ellos, Señor, para que no se contaminen, para que estén a salvo en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias por cada gobernante, por cada presidente, Señor. Te pedimos que tú obres en sus mentes, en sus corazones. Que tú le hables, Señor, en el sueño de la noche y le des estrategias, Dios, de reino. Estrategias, Señor, para poder seguir adelante y poder echar hacia adelante este país. Hacemos inoperante todo plan del enemigo. Hacemos inoperante toda voz contraria, Señor. Que no sea tu voz, Señor. Que no sean tus planes, Señor. Nosotros, Señor, en este momento nos ponemos, Señor, delante de ti, Señor, creyéndote a ti. Porque tu palabra dice que todo lo que yo ate en la tierra, tú lo atarás en el cielo. Y en el nombre de Jesús le creemos a tu palabra. Le creemos a tu palabra, Señor. Se levanta un pueblo que cree. Se levanta un pueblo que camina. Se levanta un pueblo que no tiene temor a malas noticias. Porque nosotros estamos sintonizados con el cielo. Estamos sintonizados con el reino, Señor. Y todo plan del enemigo
lo hacemos inoperante, Señor, para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestras casas y para nuestras iglesias, Señor. Dios, porque tú eres el Dios del mundo, tú eres el Dios de Puerto Rico, tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Sabemos, Dios, que tú nos haces vivir confiados, que cuando estamos cerca de ti, Señor, tu confianza es tan grande, Señor, que caminamos confiados y en fe. Y te damos gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia. Gosén, te extrañamos. Ya comenzamos el domingo 31, fue nuestro primer servicio. Yo sé que Dios se glorificó. Había muchos corazones que necesitaban estar aquí en la casa y recibir la palabra del Señor de manera presencial. Usted sabe por qué. Escuché algo que me encantó en la radio. La iglesia no es un edificio nada más. Por lo menos Gosén, iglesia de la familia, es una familia. Por eso usted puede sintonizarse en su casa, pero presencial somos una familia. Y como familia nos extrañamos. Y como familia nos queremos ver. Y como familia queremos estar juntos adorando al Señor. Así que los esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Tenemos una manera de usted poder activarse para llegar al servicio. Busque la página Gosén Iglesia de la Familia en Facebook. Ahí va a haber una manera para usted conectarse y saber que usted va a asistir. Porque tenemos limitación de espacio debido a esta situación. Nosotros queremos que usted se sienta seguro y que usted pueda venir y sentarse con mucha seguridad y mucha paz. Y entonces tenemos limitación de espacio y necesitamos que usted se registre para nosotros poder saber cuántas personas van a llegar y cómodamente poder estar aquí adorando al Señor. Así que Gosén, Dios te bendiga y Dios te guarde. Muchas bendiciones. Dios te bendiga, amada iglesia. Qué bueno que estamos de regreso. El domingo tuvimos una reunión espectacular donde el Señor se dejó sentir de una forma gloriosa. Qué bueno que pude ver hermanos que hacía tanto tiempo que no veía. Nos pudimos saludar a lo lejos, pero fue un tiempo especial para nuestra casa, un tiempo muy necesario y damos gloria a Dios por eso. Este es un tiempo donde ya el gobierno nos está permitiendo reunirnos. Y es un tiempo donde la iglesia tiene que gritar a viva voz que estamos de regreso. Nosotros estamos de regreso. Esta es nuestra función. Nosotros fuimos llamados a expandir la semilla del evangelio. Y la iglesia debe abrir para contribuir a que otros conozcan al Señor. Fue buena esta temporada de las redes sociales. Ha sido espectacular. Me gozo cuando veo iglesias que no estaban utilizando tecnología y hoy la están utilizando. Así que esto es un tiempo glorioso porque creo que la iglesia se preparó. Esto fue un entrenamiento para que ahora nosotros podamos invadir las redes sociales con el mensaje glorioso del evangelio. Es tiempo de llevar las buenas nuevas. Saludos a toda nuestra iglesia amada. Saludos a nuestra amada iglesia de Ponce, allá en nuestro campus, Pastor Giovanni, Pastora Gualesca. Saludo a mis amigos que siempre se conectan con nosotros. Estamos contentos. Esto es un tiempo glorioso del Señor. Ya al menos podemos reunirnos los domingos. Los miércoles aún no nos podemos reunir, pero damos gloria a Dios por esta apertura. Así que yo le digo a los hermanos que usted no tiene la obligación de llegar hasta el templo. Usted puede permanecer en su casa y cuando usted sienta que está preparado, que todo está en su justo lugar, usted regrese a la casa. Pero todo aquel que desee congregarse es bienvenido también. Este es un tiempo glorioso, un tiempo que el Señor preparó para nosotros. Yo quiero compartir la palabra del Señor.
Hay unos versos que quiero darle lectura, están en el libro de los Hechos, capítulo 14, versos del 19 y el 20. Lee la palabra del Señor de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego, unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero, y ese pero cancela todo lo anterior, pero los creyentes los rodearon. Y él se levantó y regresó a la ciudad. Y al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Dios añada bendición a su palabra. Yo quiero hablar bajo el tema: estamos de regreso. Allá en tu casa, dile al que está a tu lado: estamos de regreso. Qué bueno que ya estamos de regreso. Qué bueno que se abrieron las puertas. Qué bueno que nos dieron el permiso. Qué bueno que nos facultaron para poder reunirnos, aunque sea un grupo pequeño, un 25%, pero esto es bendición. Y yo sé que el encierro, el acuartelamiento, fue un entrenamiento para la iglesia. Tiene que surgir, debe surgir de todo esto una iglesia poderosa. Yo quiero decirles a todos ustedes que todos nosotros tenemos una función, una asignación. A todos nosotros nos ha sido delegado algo. Cada creyente tiene un propósito aquí en la tierra, y este propósito nos fue dado a cada uno de nosotros desde antes de estar en el vientre de nuestras madres. Jeremías se quejaba tanto con Dios, y Dios le dijo: Jeremías, tranquilo, antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre, yo te escogí, yo te separé para ser de bendición a las naciones. Y yo quiero decirte a ti que me estás escuchando, que tú fuiste escogido por el Señor desde antes de tu estar en el vientre de tu mamá. El propósito de Dios viene de mucho tiempo atrás. Dios te pensó, Dios te diseñó, Dios escribió tu historia, Dios escribió tu futuro, Dios escribió para qué te iba a utilizar a ti en la tierra. Este es un tiempo glorioso y especial, pero tenemos que entender que para que se cumpla lo que Dios quiere hacer con tu vida, hay una serie de procesos. Hay unos eventos que son inevitables, que tienen que ocurrir en nosotros para fomentar, para crear carácter en nosotros y para que nosotros podamos ir de frente contra toda adversidad, contra toda lucha, contra toda crisis, contra todo problema, teniendo en mente que hay propósito en nosotros. Esto debe hacernos a nosotros mucho más fuertes y deleitarnos en ello, el entender que el propósito que hay en ti no es algo que ocurrió cuando te convertiste. Posiblemente cuando te convertiste lo descubriste, pero antes de tú estar en el vientre de tu mamá, eso ocurrió. Había propósito con la vida de José. La cisterna solamente era parte del proceso. La esclavitud, ser vendido como esclavo en José, fue parte del proceso. El servir en la casa de Potifar era parte del proceso. Estar preso en una cárcel fue parte del proceso. El destino de José era el palacio. Posiblemente estás atravesando por muchas situaciones y no acabas de entender que lo que estás viviendo es parte del proceso que te va a llevar al destino que ya Dios escribió para ti. Por eso yo quiero que tú entiendas que estamos de regreso, que lo que se detuvo por un momento es tiempo de que nos levantemos, es tiempo de sacudirnos, es tiempo de movernos. Es interesante porque cuando miramos la vida de David ocurre lo mismo.
El cuidar las ovejas fue parte del proceso. El pelear con osos, el pelear con leones, eso fue parte del proceso. Su lucha con Goliat fue parte del proceso, pero no era su destino. Sus constantes luchas y peleas y batallas con Saúl eran parte del proceso. El destino de David era el palacio. Yo vengo a decirte que posiblemente tú no has visto aún a dónde Dios te lleva. Mantén el enfoque, porque a donde Dios te lleva es a un lugar donde Él se va a manifestar sobre tu vida. Estamos hablando hoy de Pablo. Pablo fue llamado para esparcir la semilla del Evangelio. Pablo tenía el deseo y tenía el carácter para llevarlo a cabo. Y cuando miramos la vida de Pablo, tenemos que ver que a Pablo le costó mucho sufrimiento el llevar a cabo su propósito. Mire, Pablo sufrió de 6 atentados en su camino en el Señor. Pablo fue escondido en un momento dado en un palacio. Pablo vivió un naufragio. A Pablo lo picó una serpiente. Pablo pasó por todas estas cosas y permanecía de pie, porque Pablo sabía que había un propósito, que había un plan con él. Pero en la lectura de hoy dice que Pablo fue apedreado. Posiblemente esto parecía el final de Pablo. Cuando las personas eran apedreadas en aquel tiempo, eran apedreadas hasta morir. Pablo fue apedreado vilmente. Y cuando ellos le dieron que quedó inconsciente, cuando ellos se aseguraron de que Pablo estaba muerto, lo arrastraron y se lo llevaron fuera de la ciudad. Pablo fue perseguido. Pablo estaba en Antioquía. Y de Antioquía él pasó a Iconio. Los judíos de Antioquía lo estaban persiguiendo. Llegó a Iconio y allí llegaron los judíos de Antioquía a perseguirlo. Luego Pablo se mueve a Listra, que estaba a 100 millas de aquel lugar. Oiga, era como ir de Fajardo a Mayagüez. Y allí a Listra llegaron los judíos de Antioquía, persiguiendo a Pablo. Pablo tenía un propósito. Pablo sabía que tenía que llevar la palabra, que tenía que regar la semilla. Pero había unas personas que lo estaban persiguiendo y lo perseguían por donde quiera que él andaba, hasta que dieron con él y lo apedrearon. Y Pablo cayó al suelo. Una piedra de tantas que le lanzaron, una de ellas le dio en la cabeza. Una de estas piedras, o varias de ellas, lo lanzaron al suelo, lo dejaron inconsciente. Y cuando uno está inconsciente, uno pierde la visión, uno pierde la vista, uno pierde el oído, la audición, uno pierde el habla. Y a veces nosotros nos encontramos en situaciones como esta, donde el enemigo procura tirarnos al suelo, devastarnos. Y cuando caemos de esta manera, como estuvo Pablo, donde él perdió la visión, perdió la vista. Y cuando usted y yo perdemos la vista, perdemos la visión de futuro, perdemos nuestras ideas, perdemos nuestros sueños, perdemos las imágenes que teníamos de todas las cosas que queríamos alcanzar y lograr. Perdemos la visión del llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas. Perdemos la visión del ministerio. ¿Sabe lo que ocurre cuando perdemos el oído? Es que la fe viene por el oír. Perdemos el oír y al perder el oído perdemos la fe. Nos desanimamos cuando ocurren situaciones que nos devastan, que nos sentimos en el suelo. Ya no escuchamos. Solamente lo que escuchamos son las malas noticias. Solamente lo que nos permitimos escuchar en estas situaciones es devastación, es soledad y es pérdida. Perdió el habla, ya no podía profetizar, ya no podía declarar. Y es especialmente lo que el enemigo busca hacer en nosotros, poner la duda de esa visión que Dios ha puesto en tu vida.
que tú tengas duda de lo que Dios te reveló, de lo que Dios te mostró, de lo que Dios puso en tu mente, de esas ideas, de esos sueños, de ese llamado, de ese ministerio, de eso que Dios te entregó, de ese depósito que tú tienes. El enemigo procura darte tan fuerte, darte en la cabeza. El enemigo no procura quitarte tus propiedades, el enemigo no procura quitarte tu familia. ¿Sabe lo que él procura? Quitarte todo lo que tienes en tu mente, todo lo que tienes en tu cabeza. Y el enemigo dice, si yo siembro dudas en ti, yo te gano. Si yo siembro dudas en ti, yo voy a crear, yo voy a ver cómo tú pierdes no solamente lo que tú visualizas, vas a perder la fe. El enemigo va a poner dudas en tu fe. Va a poner dudas para que tú dudes de lo que Dios es capaz de hacer con tu vida. El enemigo va a callar tu voz y ya no te vas a atrever a declarar como lo hacías antes. Y la gente va a decir, ya no habla como hablaba antes. Ya no dice las cosas que decía antes. Ya no refleja la esperanza y la confianza que reflejaba antes. Ya no habla de los sueños que tenía. Porque a veces el enemigo busca derribarnos para que lo perdamos todo. El enemigo quiere poner dudas. Y el enemigo no solamente quiere poner dudas, el enemigo quiere hacer con nosotros lo que hizo con Pablo, arrastrarlo, sacarlo de la ciudad. Cuando veía este pasaje, pienso en la iglesia, que de alguna manera con esta pandemia nosotros fuimos arrastrados a un encierro, a un acuartelamiento, a una cuarentena y permanecer en nuestros hogares. La iglesia venía con un impulso tremendo. Podíamos ver los pastores y los líderes eclesiásticos, podíamos ver cómo avanzaba la iglesia, cómo las vidas estaban llegando al Señor, la cantidad de personas que se estaban convirtiendo. Venía desarrollándose un avivamiento glorioso, pero el enemigo lo sabía y utilizó esta pandemia para encerrarnos. Pero en medio de este encierro nosotros no nos desenfocamos, seguimos orando, seguimos buscando de la presencia de Dios, continuamos meditando, orando, ayunando, meditando y esperando un tiempo glorioso. Yo estoy claro que la iglesia no está inconsciente. El enemigo cree que mató a Pablo, el enemigo pensó que destruyó a Pablo, el enemigo cree que cayó a la iglesia, el enemigo cree que destruyó a la iglesia. Pero así como Pablo se levantó, se levanta una iglesia poderosa en medio de este tiempo para gritar a viva voz: estamos de regreso, estamos aquí nuevamente, el enemigo no nos calla, la iglesia resurge. La iglesia nunca murió. La iglesia nunca dejó de orar y de buscar la presencia de Dios. La iglesia lo hizo en su casa. Y este es tiempo de que cuando la iglesia se está abriendo, de que usted y yo regresemos, siempre que las condiciones de salud te lo permitan. Es tiempo de ir y congregarnos. Qué bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Qué bueno. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Este es tiempo de regresar, es tiempo de regresar. Yo no sé cómo te sientes, yo no sé por lo que estás atravesando, yo no sé si estás deprimido, yo no sé si te sientes frustrado, si te sientes triste. Es un tiempo donde usted y yo tenemos que decir: ya se acabó este tiempo de encierro, hay un llamado en mi vida. Y Dios me llamó desde antes de yo estar en el vientre de mi mamá. Algo poderoso va a hacer Dios con mi vida. Y este es un tiempo en el que tú tienes que decirle al Señor: esto es parte de un proceso. Esto es parte de un proceso mío, esto es parte de un proceso de la iglesia, y así como fue un proceso, yo tengo que salir de este proceso y ver más allá lo que Dios tiene para mí. Yo no sé si el enemigo ha tratado de quitarte la visión que tú tenías de las cosas que querías lograr y hacer. Yo no sé si el enemigo ha tratado de tapar tu oído para que la fe, la confianza y la esperanza en Dios
sea anulada. Yo no sé si el enemigo ha callado tu voz y ya tú no declaras en fe y ya tú no gritas a viva voz que el Señor es contigo, como poderoso gigante, que el Señor está contigo, que Él no te abandona, que Él no te deja y que Él cumplirá su gran propósito en tu vida. Mire, amado, la palabra dice en Isaías 54:17 que ninguna arma forjada sobre ti prosperará. Y esto es importante entenderlo. La Biblia no dice que ninguna arma forjada no te va a tocar. La Biblia dice que no va a prosperar. Tú sí vas a ser tocado por una arma forjada de parte del enemigo. Pablo fue herido y herido de muerte, pero dice la palabra que no va a prosperar. Pablo se levantó de aquella situación. Pablo, ante todos, se quedaron maravillados porque Pablo se levantó de aquella situación dura donde todos pensaron que Pablo murió. Oiga, el error del enemigo es pensar y creer que lo mató, que lo destruyó, que lo eliminó. El enemigo cree a veces que acabó contigo, pero es mentira. El enemigo no acabó contigo. El enemigo no acabó con la iglesia. La iglesia está más viva que nunca. Pablo inconsciente, pero respirando. Pablo sin trabajo, sin finanzas, pero de pie. Yo no sé si te sientes así. Pastor, perdí el trabajo. Pastor, las finanzas, la provisión no es la misma. Oye, enfócate en algo, en que estás de pie. Enfócate en que estás vivo. Pablo fue herido de muerte. Y muchos eruditos creen que Pablo físicamente murió y que Pablo fue resucitado de aquel momento. Se cree que cuando Pablo viajó y llegó al tercer cielo, fue en este momento que experimentó la muerte. Pablo pasó por un tiempo muy duro, muy fuerte, donde no vio, donde no escuchó, donde no habló. Pero uno puede ser víctima o sobreviviente. La víctima es la persona que piensa en lo que le ocurrió y llora, se desconsuela, y cada vez que llega ese momento donde recuerda, donde trae remembranzas acerca de lo que vivió, llora. Pero el sobreviviente es aquel que cuando piensa en el proceso y en lo que vivió, se deleita. La pregunta que yo te hago, en medio de esta pandemia y de esto que estás viviendo, ¿tú te sientes víctima o sobreviviente? Yo no sé tú, pero yo me siento sobreviviente. Yo me siento que yo me estoy deleitando de las cosas que Dios hizo, de la bendición y la provisión que trajo a mi casa y a mi hogar. Yo me estoy deleitando del tiempo que pasé con el Señor, de crecimiento espiritual para mi vida. Yo no sé de lo que tú te estás deleitando. No sé si te estás quejando. No sé si estás llorando. Lo que yo vengo a preguntarte es una pregunta que te tienes que hacer. ¿Eres una víctima de este proceso o eres un sobreviviente de este proceso? Yo te digo, compórtate como sobreviviente. Estamos vivos, estamos de pie, estamos mejor que nunca. Podemos contarle a generaciones futuras que pasamos por una pandemia muy dura, pero sobrevivimos a ella. A veces la gente se está preguntando y están diciendo, la gente no va a querer salir de sus casas. Y yo comprendo muy bien eso. La gente no va a querer salir de sus casas. Pero ¿sabe qué yo pensaba en mi hogar? Yo pensaba que Jesús enfrentó una gran pandemia. La pandemia de la lepra. Esto fue una pandemia muy fuerte en los tiempos de Jesús. Habían leprosos por todos lugares. Usted caminaba por aquellas calles polvorientas y se encontraba de pronto con una manada de leprosos que le salían al encuentro. Ellos gritaban, leproso, la gente corría. Pero ¿sabes qué? Estas personas no se podían tocar. Estas personas tenían que mantener la distancia. Pero ¿sabe qué hacía Jesús cuando venía una persona que sufría de esta pandemia de la lepra?
Jesús les permitía acercarse a Él. ¿Sabe qué más hacía Jesús? Dice la Biblia, no lo digo yo, que Jesús le imponía las manos. Ninguna alma forjada contra ti prosperará. Comerás cosas mortíferas, dice el Señor, a los que riegan la semilla, y no les hará daño. Ninguna plaga, dice la palabra, tocará tu morada. Si tú estás en tu casa por una condición de salud, quédate en tu casa. Pero si tú estás en tu casa porque tienes temor a la contaminación, debes chequear nuevamente dónde está tu confianza, quién es tu seguridad, y decirle al Señor: Señor, dame la fe necesaria. Si el enemigo me tiró al piso y me quitó el oído para yo no escuchar tu palabra, porque cuando no escuchamos la palabra no hay fe, dile al Señor: abre mi oído y lléname de fe, abre mi vista, abre mi entendimiento y dame revelación para yo poder comprender lo que tú me estás hablando. Señor, permíteme hablar y declarar, y no hablar malas noticias, sino hablar tu palabra. Yo te garantizo que a los hijos de Dios van a ser guardados, así como el pueblo de Israel en medio de las pandemias de Egipto, Dios los guardó allá en la ciudad de Gosén. Así Dios te va a guardar y te va a cuidar a ti. Díganme a eso. Dios lo quiere hacer una vez más. El Salmo 23:5 dice que Él adereza mesas delante de nuestros angustiadores. La iglesia tiene que prepararse para que Dios prepare mesas, para que el mundo vea cómo Dios guardó a la iglesia. Cuando yo pienso en que Él adereza mesas, viene a mi mente unas actividades que hacía mi Titi Mode. Hacía unas fiestas donde se ponían no una mesa de 6 pies, eran 2 mesas, eran 3 mesas con comida, diferentes arroces, diferentes carnes, ensaladas, postres. Y cuando yo pienso en que el Señor adereza mesa, yo pienso en esas mesas que preparaba Titi Mode, donde el Señor nos permite sentarnos a disfrutar de un banquete y donde el mundo puede ver que Dios nos guardó, que Dios nos cuidó, que aunque el mundo quiera continuar diciendo que la iglesia no salga, que la iglesia se esconda, la iglesia de Jesucristo no se esconde, la iglesia de Jesucristo sale. No importa lo que esté viviendo y lo que esté ocurriendo, la iglesia de Jesucristo sale. Así como salió la iglesia primitiva. Cuando la iglesia primitiva del libro de los Hechos tenían sus casas y no querían salir, Dios desató una persecución para que salieran y llevaran el evangelio a todo lugar. Hay situaciones en las que tenemos que mantenernos encerrados, pero oiga, iglesia de Jesucristo, no solamente gocen, la iglesia de Jesucristo tiene que escuchar que este es un tiempo donde almas, vidas están desesperadas, sedientas por la palabra, sedientas de un consejo, sedientas de que nosotros lleguemos hasta donde ellos. Este es el momento en que la iglesia tiene que decir: estamos de regreso, estamos de regreso, estamos de pie. Pablo se levantó y regresó, pero Pablo lo hizo porque estaba rodeado por creyentes. Los creyentes no lo criticaron. Me encanta esa palabra. Dice que mientras Pablo lo apedrearon y lo sacaron de la ciudad, los creyentes le hicieron rueda, no para señalarlo, sino para protegerlo. Este es un tiempo en el que la iglesia se tiene que proteger, donde la iglesia, y le hablo a la iglesia en general de Puerto Rico y donde llegue esta voz, la iglesia se tiene que unir en una sola voz. Yo escucho pastores que el Espíritu Santo le dijo que no abra la iglesia, y escucho pastores que dicen que el Espíritu Santo le dijo que abran la iglesia. Así que no se
a quien el Espíritu Santo le está hablando. Lo que yo les puedo decir a ustedes es que mis convicciones y mi fe me impulsan a que cuando el gobierno me dijo, puedes abrir, yo abro. Cuando me dijeron, puedes predicar en el templo, vine a predicar en el templo. Yo lo que quiero es que nosotros estemos conscientes de eso, de que nosotros tenemos que dejar las peleas pequeñas, enseñarle al mundo que la iglesia está en desacuerdo, donde hay líderes conciliares que dicen que no se abra y donde hay otros líderes conciliares que dicen que se abra. Eso el mundo no se tiene que percatar de que si usted quiere o no quiere. Si usted no quiere abrir su iglesia, quédese callado. Y si usted la quiere abrir, también quédese callado. Vamos a rodearnos y vamos a hacer la voluntad de Dios, lo que Dios nos envió a hacer. Si el gobierno nos dio la apertura, vamos a ser obedientes y disfrutar de esta apertura para gloria y honra del Señor. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando se da la oportunidad hay que hacerlo. La Biblia habla de Noemí, que estaba en Moab y regresó a Belén. La Biblia habla de Moisés, que regresó a Egipto. Hay momentos en los que el Señor nos dice, es tiempo de regresar. Pablo está apedreado, azotado fuertemente, y Pablo se levanta y viene de regreso. Esta situación, me imagino a Pablo decir, no me desenfoca, esto no puede acabar conmigo. Yo le hablo a la iglesia de Jesucristo está más viva que nunca. Y la iglesia se levanta con más fuerzas que nunca. La iglesia tiene que gritar a viva voz que nosotros estamos de regreso. Pablo no permitió que un golpe lo detuviera. Pablo dijo que mi caída no es el final. Mi caída fue una pausa. Y es importante entender que hay momentos en la vida donde existen pausas momentáneas. Yo creo que esta pandemia fue una pausa momentánea, no una pausa permanente. Y así como obedecimos para cumplir con las directrices que recibimos del gobierno, estuvimos en una pausa momentánea, pero Dios nos preparó tan fuertemente que ahora que hay una apertura, aunque sea pequeña, la vamos a aprovechar al máximo. Que la iglesia rodee al que está herido, que la iglesia rodee al que está trabajando, que la iglesia rodee al que abrió, que la iglesia rodee al que no abrió. Pero no le dejemos al mundo, no le demos armas al mundo para atacar a la iglesia. La iglesia está de pie. La iglesia se levanta como nunca. Estamos de regreso. Y Dios quiere hacer muchas cosas contigo, pero también quiere hacer muchas cosas con la iglesia. Este es un tiempo glorioso de Dios y este es un tiempo glorioso para la iglesia de Jesucristo. El destino de la iglesia de Jesucristo es más grande que una pandemia. La iglesia de Jesucristo no la detiene nadie. Que el mundo lo sepa, la iglesia de Jesucristo no la detiene nada. La iglesia de Jesucristo está de regreso. La iglesia de Jesucristo no murió, no durmió. La iglesia de Puerto Rico se preparó y ahora viene con más fuerzas que nunca. Ahora la iglesia de Jesucristo está de regreso. Gloria a Dios por eso, aleluya. Así que bendigo la vida tuya, amado. La vida de todo aquel que escuche esta palabra. Creo que Dios nos hace un llamado fuerte a que regresemos. Yo no sé qué cosa Dios te ministró en todo este tiempo, pero ahora es tiempo de ponerlo en función. Posiblemente escuchamos mucha palabra, porque mira que escuchamos muchos mensajes de encierro, pero ahora es tiempo de ponerlo en función. La fe viene por el oír la palabra de Dios.
Ahora Dios demanda acción de nuestra parte. Y este es el tiempo de la acción. Yo quiero orar por ti, por tú que estás en tu casa. Que dice, pastor, esto es un tiempo donde también me creó incertidumbre y un poco de confusión. Yo quiero que tú escuches la voz del Señor. La voz del Señor que te dice, yo te voy a proteger, yo voy a cuidar de tu vida y yo te voy a usar como un representante y embajador de mi reino. Tú eres necesario para Dios y lo que Dios escribió y como Dios te vio desde antes del vientre de tu madre, todo lo que Dios pensó de ti se va a llevar a cabo. Vendrán procesos como lo sufrió José, como lo sufrió David, como lo sufrió Noemí, lo sufrió Moisés, lo estamos sufriendo nosotros, pero el mejor tiempo de la iglesia se acerca ahora. Yo quiero orar, Padre, yo bendigo a cada hermano, amigo que me escucha en este momento y yo lanzo una palabra de bendición, yo lanzo una palabra de confianza y de esperanza, que podamos entender y abrazar que la iglesia está lista para este tiempo, que nosotros estamos ansiosos por poner a disposición del mundo la fe que tenemos, Señor, que tu palabra restaure vidas y levante personas, y pueden haber muchas personas que han perdido el deseo de la visión, de los sueños, de las imágenes que tenían de aquellos que querían lograr. Hay muchos llamados que han sido engavetados. Hay muchos ministerios que están detenidos. Yo te pido, Espíritu Santo, que muevas a cada una de estas personas, Señor, y despierte todo ministerio, Señor, y despiertes todo llamado, ahora para gloria tuya. Yo declaro salud sobre todos aquellos que se encuentran quebrantados de salud. Yo envío tu palabra de sanidad, tu palabra milagrosa, ahora en el nombre de Jesús. Yo declaro sanidad sobre cada vida, sobre cada cuerpo, sobre cada hermano de la casa, sobre cada hermano de Gosén. Yo los declaro sanos por el poder de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, iglesia, les bendigo. Nos vemos este próximo domingo para gozarnos aquí en la casa, para adorar juntos. Deseoso de verles nuevamente. Haga sus arreglos. Si es posible llegar, hágalo. Si no es posible que usted llegue, quédese en su casa y cuando usted se sienta completamente confiado y seguro, llegue hasta la casa. Así que les bendigo y les amo. Bendiciones, Gosén. Cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia en las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Su pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Su pueblo dice gracias,
hecho Dios por su pueblo, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Dios te bendiga, José.